El 1 de junio anterior tomó posesión para un segundo periodo constitucional en El Salvador el presidente Nayib Armando Bukele. ¿Cuál es la opinión que tienen nuestros invitados? Voy a recoger el criterio que tiene el abogado Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana de El Salvador. Retomo la comunicación con usted, abogado Escobar. ¿Cómo ve la inauguración de un segundo periodo de su presidente? Bueno, en primer lugar es un inicio de un quinquenio inconstitucional, es una asunción ilegítima de parte del presidente de la República. Nuestra Constitución establece una prohibición clara respecto de la reelección de un presidente. Él lo sabía, incluso él lo dijo antes en muchas ocasiones, de que él solo tenía 5 años para hacer lo que tenía que hacer como presidente, pero pasó algo similar como con ustedes hace un par de años, donde se destituyen a los magistrados, se ponen a los amigos en la Corte Suprema, en la Sala de lo Constitucional, y se emite una resolución donde le ampara jurídicamente la reelección. Entonces eso es lo que ha pasado. Creo que hay que comenzar por ahí. Es un mandato ilegítimo, que si bien tuvo 2 millones de votos o más de 2 millones de votos en la elección, pero no le quita esa naturaleza de ilegítimo. La Constitución de El Salvador le impedía a Bukele ser candidato a la reelección. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, el 1 de mayo del 2021, el partido del presidente, al nomás asumir la Asamblea Legislativa, porque tenían el control legislativo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de manera ilegítima. 4 meses después, más o menos, 4 o 5 meses después, la Sala, entre comillas, de lo Constitucional emitió una resolución, también entre comillas resolución, diciendo que el presidente podía reelegirse. Digamos, en pocas palabras fue eso lo que sucedió. Era un proceso de pérdida de derechos ciudadanos contra una persona que precisamente había promovido la reelección, porque hasta eso tiene la Constitución de la República: quien promueva la reelección del presidente pierde sus derechos políticos, y en esa medida se estaba desarrollando ese proceso. Y los abogados que puso el presidente en la Corte Suprema de Justicia resolvieron que no, que él podía reelegirse, que no había tal prohibición. Es decir, Entonces, mediante una interpretación, no mediante una reforma a la Carta Magna. Sí, una interpretación que hicieron los abogados que puso el presidente precisamente para eso. ¿Y esa interpretación no derivó en una reforma en la Asamblea Legislativa una vez que el presidente Bukele tenía mayoría en la Cámara? No, simplemente fue, digamos, una resolución habilitante para la postulación y posterior reelección. ¿La Constitución sigue tal cual? La Constitución sigue tal cual, pero ahí es importante hacer ver algo. Antes de que concluyera la legislatura anterior, o sea, el 30 de abril de este año, aprobaron la primera parte de la reforma a la Constitución para permitir que el partido oficial pueda reformar la Constitución por sí sola en una noche, sin el concurso de otra legislatura, porque acá en el caso salvadoreño la reforma a la Constitución se tiene que dar por 2 legislaturas. Entonces ellos han cambiado la Constitución para permitir que la pueda cambiar, la pueda reformar el partido oficial con 3/4 de los diputados que voten en una sola sesión plenaria. Sin necesidad de ratificarla en una siguiente legislatura. Nada, lo pueden aprobar ellos. Entonces, ya dejaron abierto ese camino. Que mediante una reforma constitucional. ¿Esa fue una reforma constitucional? Esa sí es una reforma que está pendiente de ratificar, pero que nadie duda que la van a ratificar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden cambiar la Constitución a su antojo. O sea, pueden poner reelección indefinida, pueden cambiar las instituciones, pueden cambiar los periodos de los funcionarios de elección popular.
Y eso los puede llevar a que no haya elección, por ejemplo, en 3 años, que hay elección legislativa de nuevo, o en 5 que hay elección presidencial. O sea, fácilmente pueden cambiar eso. Abogado Madrid, ¿lo que hizo Bukele tiene algún paralelismo con lo que ocurrió aquí con la reelección de Juan Orlando Hernández? Sí, por supuesto. Creo que se convirtió en muy buen alumno del expresidente Hernández. Y fíjese que es curioso, como este programa estamos rememorando cuando los personajes han dicho cosas en el pasado. El presidente Nayib Bukele, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, hay declaraciones de él contundentes donde dice que en El Salvador no se puede reelegir un presidente y que realmente eso es inconstitucional y que puede ser, y creo que en ese momento él dijo, y puede ser 80 veces presidente si quiere, pero no de forma continua, porque en El Salvador se permite, pero alterna, ¿verdad? Poder llegar a la presidencia. Entonces, es curioso cómo usted, depende de la situación donde está y de la situación particular de cada momento. Todavía en el 2021, él dio declaraciones diciendo que tajantemente cuestionaba la forma en que Juan Orlando Hernández y su homólogo de Nicaragua estaban en el poder, que no era correcto. Y prácticamente después, cuando ya tuvo opciones claras, cambió el discurso. Ahora, miren, aquí no estamos cuestionando si es un buen presidente o no. Estamos cuestionando la forma en que llegó, la forma en que tiene un segundo mandato, y creo que no es correcto. Yo creo que aquí en este caso el fin no justifica los medios, porque realmente es incorrecto, no debió haber violado la Constitución. Acá se sacó magistrados también de la Corte, lo mismo se hizo allá, y creo que no es un escenario adecuadamente democrático. El detalle es que es apoyado fuertemente por toda la población. Ya vamos a hablar de eso, cómo reaccionan las masas. Claro. Arquitecto Rodríguez, ¿a usted qué le parece el segundo periodo del presidente Bukele? A mí me parece que, aunque tenga apoyo, no se puede utilizar la ilegalidad para mantenerse en el poder. Ese es la primera acción deplorable que un mandatario puede demostrar, ¿verdad? Que él quiera hacer algo por el país, pero él es el primero que irrumpe con la legitimidad. Y en este caso creo que él trabajó bastante bien lo que era su imagen, la imagen de su gobierno, tratando de convencer a los ciudadanos hermanos salvadoreños de que él había hecho lo correcto y que por eso tenía que mantenerse. Yo siempre dije, o sea, ¿qué le costaba al señor Bukele poner, así como está haciendo Morena en este momento, poner su mano derecha los próximos 5 años, o sea, estos 5 años, y después volver él nuevamente? Y eso le garantizaba poder tener 15 años en transformaciones que él pensaba que eran correctas para ese país. Pero yo creo que la saciedad de poder, y en algún caso podría decir la no confianza en otras personas de manejar lo que ellos quieren, les hace buscar el camino de cómo mantenerse en el poder. Eso pasó aquí. Y miramos que aquí no se trabajó de la misma forma que en El Salvador, y por eso tuvimos los disturbios del 2017, que fueron bastante intensos, pero que al final el poder hizo mantenerse al señor Hernández ahí. Claro. Abogado Madrid, ¿Bukele desubica a los izquierdistas hondureños? Pues mire, y creo que desubica no solo a los hondureños, a muchos del continente. Para mí es una situación extremadamente rara, pero yo lo respeto. Ver, por ejemplo, a la presidenta Castro asistiendo a la asunción del poder de Bukele, porque recuerde que el Libertad y Refundación ha criticado fuertemente el tema de la reelección presidencial. Ha sido una bandera de lucha, igual que los que pensamos que eso aquí es imposible, y creo que somos todos los hondureños los que sabemos que eso aquí es imposible. Por eso, aquí era malo que se reeligiera Juan Orlando Hernández, pero, y justamente ese fue el sustrato del discurso político de Libre. De acuerdo. Ahora aplauden a Bukele, entonces allá está bien. Sí, entonces por eso yo le manifiesto que es algo que no compagina, no coordina, y no sé cuál será al final o nos dejamos llevar por la efervescencia de la simpatía que tiene Bukele a nivel latinoamericana y en El Salvador. Entonces nos dejamos llevar por la simpatía y asistimos a su toma de posesión por segunda vez. Mire, yo acaso lo justificaría una cosa, don Darío. Mire,
tenemos que ser coherentes en lo que decimos ayer, lo que decimos hoy y lo que vamos a decir mañana. Yo no puedo estar diciendo que ayer era pero el Cristo, hoy es negro y mañana es... Eso se trata de políticos que tienen principios, no intereses. Claro. Entonces yo le diría una cosa, don Darío. Para mí solo podría justificarse esa llegada a la asunción de mando de Bukele si al final Libertad y Refundación tuviera alguna finalidad que le trajera algo a Honduras. Bueno, que estuviera negociando el tratado para nuestra salida a la bocana, para terminar ya de finiquitar ese problema en el Golfo de Fonseca. Eso para mí, entonces diría, pues está bien, porque está generando esa dinámica para poder tener esa relación. Estamos hablando de temas comunes en el Triángulo Norte, etcétera. No me voy a entrar en ese tema porque no es acá. Pero si fuéramos por ese tema, diría, bueno, está bien que se acerque y que busque esos temas, pero no son temas que se han discutido. El tema de Bukele no es nuevo. Bukele ha estado sentado en la presidencia de El Salvador 2 años y medio de la administración Castro y no se han buscado acercamientos tampoco. Entonces, la pregunta es, no creo que vayamos a lograr nada tampoco en esa vía. O sea, solo es dejarnos llevar por la efervescencia, porque tomarme una foto con Bukele es tomarme una foto con alguien que es respaldado políticamente a nivel latinoamericano y todos quieren tomarse fotos con Bukele. Pero el principio fundamental del saber uno qué es lo que hay detrás de eso, entonces son otras cosas. Violaciones a derechos humanos también. Si entramos en un tema de seguridad pública, si entramos al tema de otras circunstancias, hay mucho de qué hablar. Hablemos, entrémosle a eso. Abogado Escobar, ¿el pueblo de El Salvador ha visto de lejos una violación constitucional por ver de cerca y aplaudirle al presidente Bukele los resultados en seguridad? ¿Eso es lo que ha ocurrido? Bueno, aquí hay, digamos, dos cosas. En primer lugar, la ciudadanía salvadoreña en general no está al tanto, no comprende o no le interesa el tema de si es constitucional o no la reelección. Lo que mucha gente, como en todos los países de Latinoamérica, lo que busca es cómo sobrevivir el día, cómo evitar que lo asesinen, cómo llevar la comida a su casa, y en esa medida lo que la gente dijo, bueno, el presidente no resolvió el tema de las pandillas, así que él continúe, no nos importa si es inconstitucional o no. Ese es, digamos, un tema que es relevante. Lo otro es que nuestra sociedad, la salvadoreña en particular, tiene cerca del 50% de la población que está de acuerdo con cambiar un sistema democrático por otro, incluso si fuera autoritario, con tal que le resuelvan los problemas. Entonces, la gente pues ve bien lo que está pasando en su mayoría, pese a todos los señalamientos que se han hecho de violaciones a derechos humanos, de violaciones a la Constitución, etcétera, etcétera. Para Acción Ciudadana, que usted dirige, ¿el presidente Bukele es un demócrata que da resultados o es un populista autoritario? Es eso, un populista autoritario. O sea, no estamos hablando de un presidente demócrata. De hecho, en su mandato anterior, la transparencia en la gestión pública se vino abajo. Había cierto grado de transparencia que el presidente se encargó de eliminar, y de hecho en el discurso él dijo que ¿de cuál transparencia hablamos? Dice, si la transparencia es que usted salga en la calle en la noche y que no lo maten, esa es la transparencia que les ofrecemos y les vamos a seguir ofreciendo. No habla de transparencia de cómo manejan los fondos públicos, no habla de transparencia de por qué se toman las decisiones que se toman. Entonces es, digamos, un populista autoritario que ha puesto el país pues al borde del precipicio en términos democráticos. O sea, porque eso hay que decirlo, en términos democráticos. La gente en general, pues esto no le ve problema, pero algunos sí estamos advirtiendo que estamos al borde del precipicio democrático, a punto de podernos convertir en una Nicaragua aquí en El Salvador. Seguiremos hablando del asunto, son las 8 y tenemos que darle la palabra a nuestros anunciantes. ¿Cómo se explica este asunto de que a los pueblos muy poco les interesa el marco constitucional y votan, premian, ratifican a sus líderes
de acuerdo a resultados que tienen que ver con su vida diaria? Mire, don Darío, eso ha sido resultado un poco de los malos políticos que hemos tenido. Y en todo el área, en toda nuestra región. Es decir, nos hartamos de todos los demás que no funcionaron. Sí, es el hartazgo. Ese es el tema. Entonces ya la población ha llegado a un momento en que no le interesa cómo el político llegue al poder, pero si soluciona sus principales problemas que tiene de forma inmediata, como el tema de seguridad pública, en la calle, poder andar en libertad, o otras libertades que no todos los países tienen los mismos problemas, pero si usted soluciona ese problema, no le importa al ciudadano. Es decir, aquí cómo usted permanece. se explica así de simple que no funcionó Arena, no funcionó el Frente Farabundo Martí. Entonces, quien venga, independientemente de que venga con una institucionalidad política, histórica, etcétera, etcétera, con un partido nuevo, con un partido prestado, con un partido pequeñito, no importa. Pero al dar unos resultados de esta categoría, bajar el 97% de la criminalidad. Reducir los homicidios a cero. Entonces a la gente no le importa si usted viola los derechos humanos, no le importa realmente nada, que le dé tranquilidad, bueno, entonces que siga, no hay ningún problema. Una cosa anecdótica nada más, superficial, pero que puede comunicar mucho. ¿Qué le pareció cómo se vistió el presidente Bukele para su ratificación del mandato, para la asunción al segundo periodo? Bueno, mire, uno comunica con su forma de vestir. Y prácticamente cuando lo vemos a él con su atuendo, pareciese que estamos viendo un atuendo militar de Morazán y de Gerardo Barrios en El Salvador, ¿verdad? O sea, muestra esa característica esencial. Y hay otro uniforme de gala que usó Morazán en algún momento que es casi muy idéntico a ese. Y también Gerardo Barrios. Entonces, uno comunica, entonces él quiere comunicar que es el líder centroamericano. Y ese ¿no? es el mismo presidente que ejerce en camiseta, en jeans, en tenis, con una gorra para atrás. Claro. Entonces, mire, al final, recuerde usted que él trata de quedar bien con todos los segmentos de su sociedad, ¿no? Entonces también tiene que ser chavo en algún momento para aparentar esos temas. Esa parte superficial, esa parte del atuendo, de la forma de presentarse en su asunción, ¿cómo lo interpretan los salvadoreños, abogado Escobar? Bueno, se generó una serie de comentarios, pero más en tono sarcástico, burlesco, de que apareció con esa vestimenta, pues porque, digamos, en el caso salvadoreño no es típico de que un funcionario se vista de esa manera. Entonces fue, digamos, disruptivo, porque igual si ustedes se percatan en imágenes de la Guardia de Honor de la Escuela Militar, aparecieron con capas, algo que no se acostumbra acá. Yo creo que ahí obviamente hay un simbolismo también, como ya lo mencionaban sus invitados, pero también es una estética que ustedes ven en autoritarios. O sea, vayan a buscar trajes de Maduro, de Norcorea, del presidente de Norcorea. ¿Y su influencia palestina no juega acaso? Yo creo que no. Yo creo que ahí sí no tiene nada que ver esa parte, sino que hay una estética que cuida el gobierno bastante, porque acá se han cambiado los logos de todas las instituciones, las han buscado simplificar y con un tono negro y dorado. O sea, hay un cambio de la estética grande que está, digamos, esta túnica que se puso está en esa lógica de la estética. Señor Escobar, ¿tendremos al presidente Bukele muchos periodos más en el futuro? ¿Qué dice usted? Es probable, porque aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Para qué se quiere tener el poder? Si el presidente sale de su mandato, deja de ser presidente, lo más probable es que pueda correr la misma suerte de anteriores presidentes en El Salvador, ser juzgado por actos de corrupción, probablemente por actos que violaron derechos humanos. ¿El gobierno del presidente Bukele es corrupto? Hay evidencias de corrupción y graves evidencias de corrupción que ha documentado la prensa de investigación, que organizaciones también han documentado. Por ejemplo, el tema de violaciones a derechos humanos está documentado. Entonces, si él abandona el cargo y algunos de sus mayores funcionarios abandonan el cargo, no hay duda que al perder el control de la fiscalía y del órgano judicial,
ellos podrían ser procesados. Entonces, digo esto porque también este es un tema que va a hacer que no suelten el poder tan fácil, porque si lo sueltan pueden correr la misma suerte que anteriores presidentes acá en El Salvador, que si ustedes hacen un recuento, todos los presidentes están siendo procesados o han sido procesados por actos de corrupción. Entonces, eso a lo que lleva es a que probablemente se establezca, como decíamos, la reelección indefinida y él pueda continuar mandando hasta que le sea conveniente. Una última pregunta, don Eduardo, para una respuesta cortita, por favor. ¿Qué esperan ustedes de este segundo mandato del presidente Bukele? Bueno, que se acentúe la regresión democrática, que se profundice eso. Hay una serie de violaciones, como se decía al inicio, a la Constitución, a los derechos humanos, que no van a cesar y probablemente esto se agrave más. Le agradezco mucho que haya dispuesto de unos minutos de esta mañana para conversar con nosotros y le deseo éxitos. No, gracias, un saludo. Gracias al director de Acción Ciudadana de El Salvador, abogado Eduardo Escobar.